¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, aquí estamos, abriendo las puertas una vez más de un nuevo programa, ya casi finalizando el año de Onda Verde. Mire, cada vez que a un periodista le toca emprender una aventura comunicacional, se hace como algunas imágenes, algunas ideas. Los chicos de hoy dirían que se hacen como la película. Y uno supone que del otro lado de la pantalla, allí están ustedes. Algunos solos, otros acompañados, otros en familia. Algunos que, y ojalá así sea, nos vienen viendo ya desde el año pasado y esperan este día para poder prender la televisión y que se haya transformado este programa en una bella y bendita costumbre. Y otros quizás por primera vez nos ven. Sea como fuera, siempre está esta idea nuestra de generar un puente de comunicación entre ustedes del otro lado de la pantalla, nosotros de este lado de la cámara, para coincidir, para discrepar, para aportar, para buscar ideas que nos permita vivir mejor. De eso se trata. Hoy, como siempre, un programa vinculado con la cuestión ambiental y donde volvemos a hablar de agrotóxicos a partir de una ley, un proyecto de ley que se debatió en la Cámara de Diputados y que ya tiene media sanción. Pero como siempre, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Te lo cuenta nuestra locutora, Celina Pérez, en este sumario de Onda Verde. El jueves 15 de octubre se trató y aprobó en la Cámara de Diputados santafesina lo que conocemos como el Proyecto Vertero, una nueva normativa que reemplazaría a la Ley 11.273, llamada Ley de Productos Fitosanitarios, sancionada en el mes de septiembre de 1995. De probarse en senadores, la actual ley es peor que la antigua y no ataca los reales problemas de contaminación y salud que las fumigaciones generan en nuestra región. Por eso hoy, en Onda Verde, emitiremos tramos de entrevistas a médicos y científicos que han demostrado lo peligroso y nocivo que significa vivir en una región donde se vierten más de 300 millones de veneno por campaña. Además, como siempre, tendremos las 3 luces del semáforo, con las 3 noticias de la semana, la que nos preocupa, la que nos da una señal de optimismo y la que comprueba que se puede vivir en un mundo que se desarrolle sin violentar nuestro entorno. Y la Agenda Verde, los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Bueno, hoy estaba el sumario, hoy estaba las imágenes y la voz de Celina que te contaba de qué vamos a hablar hoy. Y como, bueno, te enteraste, vamos a volver a hablar del tema de agrotóxicos, de este modelo tecnológico agropecuario que tiene nuestro país y gran parte de Latinoamérica y que nos trae tantas malas consecuencias. Ustedes dirán otra vez, ¿por qué van a hablar de ello? Bueno, porque en algunas oportunidades vamos con los temas de Onda Verde atrás de la coyuntura. Y la coyuntura nos dice que el jueves 15 de octubre se trató en la Cámara de Diputados un proyecto de ley. En realidad había 2 proyectos de ley. Uno había sido presentado por el diputado por Nuevo Encuentro, el diputado José Tesa, pero que en realidad era un proyecto colectivo, un proyecto que había sido elaborado por instituciones ambientalistas, por el grupo Paren de Fumigarnos, por el Centro de Protección a la Naturaleza, por abogados interesados por la cuestión ambiental. Ese proyecto había logrado inclusive la adhesión de 30.000 santafesinos con sus firmas para que sea tratado en la Cámara de Diputados. Un proyecto colectivo, un proyecto con apoyo de santafesinos, sin embargo ese proyecto no se trató. La Comisión de Asuntos Constitucionales decidió que se trate otro proyecto. Un proyecto presentado en este caso por la diputada oficialista, la diputada Vertero, que es muy diferente al proyecto del diputado Tesa. Bueno, se trató el 15 de octubre y se aprobó este proyecto de la diputada Vertero, que como vamos a ver en el transcurso del programa, en realidad no modifica absolutamente nada, deja las cosas exactamente igual. Aquel otro proyecto, el que no se trató, tenía además fundamentos científicos de universidades públicas, de médicos, que alertaban sobre que hay que legislar para limitar la fumigación en nuestra zona. Bueno, nada de eso escucharon nuestros diputados que decidieron votar otra cosa. Por eso vamos a hablar en el programa de hoy y vamos a tener diferentes testimonios que hablan a las claras que lo que se votó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe no sirve para nada y que muchos de ellos son cómplices. Sí, digo bien, y somos muy fuertes en esta afirmación, son cómplices de la enfermedad y de la muerte
de muchos santafesinos. En este primer bloque vamos a ver y a escuchar el testimonio de diferentes científicos. La ciencia dice que hay que ponerle un coto a las fumigaciones. Nosotros hicimos un trabajo con herbicida e hicimos un trabajo con inyección de glifosato puro en embriones y encontramos una serie de malformaciones, claramente tanto con el herbicida como con el glifosato. Acá hay embriones claramente donde cuando uno inyecta de un lado del embrión desaparece un ojo, si inyecta a los dos lados del embrión aparecen malformaciones muy serias que están clasificadas acá. Esto está a disposición de todos, este trabajo está publicado, tal como quería el señor Ministro de Ciencia y Tecnología. Ahora que está publicado lo podrán evaluar. Próximo. Lo importante que me parece de este trabajo es que nosotros encontramos lo que llamamos etiopatogenia, es decir, el mecanismo de acción. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo enzimático muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados, todos. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Somos mamíferos y todos compartimos los mismos mecanismos para el desarrollo embrionario. El ácido retinoico en los primeros momentos de vida, entre las primeras 3 semanas, en el caso del hombre, es absolutamente importante que funcione en cantidades adecuadas para la regulación génica y el normal desarrollo de ese embrión. Alteraciones de la concentración de esa sustancia producen en más o en menos malformaciones. Son síndromes que están descritos en la clínica desde hace mucho tiempo. Nosotros encontramos que el glifosato, la próxima por favor, el glifosato interfiere en el metabolismo de degradación o síntesis de esta sustancia llamada ácido retinoico, que altera la expresión de un conjunto de genes que tienen que ver con la formación de nuestros ejes embrionarios. Se repite un patrón epidemiológico, o sea, unas características de la enfermedad y morir de la población en diferentes pueblos, incluso en diferentes provincias. Entonces, cuando decimos, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que en diferentes pueblos, en diferentes provincias, tengamos los mismos perfiles de mortalidad que no coinciden con los perfiles nacionales? Nos empezamos a preguntar qué tienen en común estos pueblos. Cuando vemos que una de las principales características comunes es el haber vivido y sufrido la transformación del modelo productivo del pueblo, de todo lo que es el alrededor del pueblo, hacia un modelo de producción agroindustrial dependiente de agrotóxicos para poder garantizar organismos genéticamente modificados, nosotros empezamos a encontrar que en la bibliografía que se ha construido en el mundo respecto a estos OGMs y a sus sustancias tóxicas que necesitan estos OGM para poder ser productivos, hay una expresión científicamente comprobada en laboratorios de lo que nosotros estamos viendo en la localidad, en el territorio. En principio lo que encontramos es que la principal causa de mortalidad en estas comunidades es el cáncer. Hay más cáncer que en otro lado, hay más cáncer que en el resto del país, hay más cáncer que en la media del país y hay más cáncer que en los años anteriores. Y esto realmente es alarmante. Otra cosa que encontramos es que hay mucho más hipotiroidismo que lo que teníamos hace 20 años atrás. Pero mucho más hipotiroidismo significa que la tercera o cuarta enfermedad crónica más frecuente es el hipotiroidismo en estas localidades, cuando a nivel nacional este problema de salud aparece entre los 8 o 9 lugares, no entre los 4 primeros. Encontramos que hay más casos de asma y alergias. Encontramos que hay más casos de personas que tienen dificultad para poder tener hijos, o porque tienen abortos espontáneos o no pueden quedar embarazados. Encontramos que tenemos una cantidad de trastornos neurológicos como Parkinson en personas menores de 60 años, como Alzheimer en personas menores de 60 años, que empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia respecto a los anteriores. En algunos casos hasta encontramos una conjunción de grandes síndromes de malformaciones congénitas en poblaciones de menos de 4.000, 5.000 habitantes. Hemos encontrado hasta 4 o 6 niños con malformaciones congénitas que, según la estadística internacional, ocurren en un caso cada 1 millón, un caso cada 250.000, un caso cada 25.000 o un caso cada 16.000. Esto nos hace pensar de que algo está ocurriendo en estas localidades y nosotros entendemos que no podemos soslayar el peso que tiene en estos problemas de salud el incremento que se ha hecho en los últimos años de la
aplicación de sustancias tóxicas, biocidas en estos territorios? Básicamente los estudios que mencionan por ahí, de donde se probaron algunos tipos de malformaciones, han sido de dos tipos. Han sido estudios de tipo experimentales, de laboratorio, o sea, probando experimentalmente dosis subletales de algunos productos de uso masivo, como el tan conocido glifosato u otros agroquímicos, que a dosis subletales provocaban malformaciones en el desarrollo de organismos que se usan muy comúnmente como modelos de estudios, que son las larvas de anfibios. Por otro lado, paralelamente, durante muchos años, en los estudios de campo, fuimos encontrando mayor cantidad de individuos malformados e hicimos un estudio del tipo estadístico, epidemiológico, en donde demostramos que en los sitios agrícolas, o sea, sitios donde hay una mayor utilización de productos químicos para el agro, se produce una mayor tasa en la incidencia de malformaciones, comparándolo con sitios control, como serían reservas naturales, otro tipo de estudio. Eso nos valió la primera recopilación de animales silvestres malformados de Latinoamérica, que lo hicimos en aproximadamente el año 2011, pero que son alrededor de 15 años de estudio para llegar a eso. Bueno, va a ser un programa que vamos a hablar de esto, porque estamos apenados, porque estamos entristecidos y porque tenemos que seguir denunciando que lo que se ha debatido en la Casa de la Legislatura, en la Casa de las Leyes, va a contramano de lo que dice, entre otros, la ciencia. Le propongo hacer el primer paréntesis del programa, es ese que nos habilita a abrir las puertas de la primera luz del semáforo, esa noticia que nos alarma, tanto como el programa de hoy. Es la luz roja y nos traslada a Veladero, allá a San Juan, donde algunos manifestantes, por pelear por la vida, fueron reprimidos. Primera luz del semáforo, la luz roja, y tenemos que volver a hablar de lo que pasa en San Juan, porque allí el fin de semana pasado hubo una represión policial a pobladores que se estaban manifestando contra la Barrick-Gold. Al menos 23 personas fueron detenidas por recibir golpes tras esta represión policial en un intento de desalojar el corte que realizaban en el camino de ingreso a la mina Veladero de la empresa Barrick-Gold. A las 4 de la mañana la policía irrumpió en el corte de manera violenta y se generó una batalla campal. Además se le negó los primeros auxilios a los asambleístas, que quedaron heridos. Además de este testimonio, tenemos que decir que Domingo Jofré, un periodista y también militante de la provincia de San Juan, dijo que este corte se realizó porque a un mes del derrame de cianuro en Barrick-Gold todavía no hay informes oficiales sobre la contaminación que hubo. Según la versión de la propia empresa, a las 20 del 12 de septiembre, una falla de una válvula de bonteo en una tubería de transporte de solución cianurada había provocado el derrame de este líquido a uno de los canales de desvío de aguas. Es así como nuevamente los asambleístas que están contra la megaminería y contra la contaminación son víctimas de las empresas mineras, y no solamente de eso, sino también de las alianzas que hay con la policía y con el gobierno. Recién escuchábamos, antes de la luz roja, a la ciencia, a los médicos. Vaya si son importantes esas voces, pero no son las únicas. Hay ambientalistas, hay abogados, hay ciudadanos de a pie, hay personas que se han enfermado, hay víctimas que han perdido a sus seres queridos producto de este modelo, y no estamos exagerando. Y sin embargo, la legislatura durante 4 o 5 años no debatió el tema, y cuando lo debate, al menos diputados, ya que tiene media sanción el proyecto de la diputada Bertero, aprueba un proyecto que es lo mismo que nada. ¿Este es un problema solo del campo y de las poblaciones rurales? No, sería imparcial decir eso. Es un problema que se ve con mayor regularidad en estos lugares, pero también es un problema de la ciudad, porque es cierto que se fumigan los campos y por ende ese desplazamiento del veneno va a las localidades cercanas,
pero ese producto fumigado llega a la ciudad y lo comemos también cada uno de nosotros. Por eso debe ser un problema de todos, no solo de las poblaciones rurales, sino también de las ciudades. Si vamos a la facultad por ejemplo, de agronomía, nos encontramos con que pocas respuestas tenemos para este tipo de agricultura, y sí para la otra que está basada fundamentalmente en agrotóxicos, en químicos, en atacar constantemente la tierra, matar la vida en la tierra, complicar la salud de esos vecinos que conviven en esos campos, la salud de las familias que consumen ese alimento entre comillas, porque por ejemplo, si hablamos que una frutilla se produce con más de 15 agrotóxicos, en esta agricultura que supuestamente es la tradicional, estamos hablando de que ya deja de ser un alimento y pasa a ser un experimento que dio un buen resultado, que tiene un buen tamaño, que creció rápido y que solamente es eso. Bueno, San José de la Esquina es uno de los típicos pueblos muy ricos del sur santafesino, donde la vedette evidentemente es el monocultivo transgénico de soja. Por excelencia, toda esa zona es zona agrícola ganadera. Ahora es solamente agrícola. ¿Y por qué? Porque ya no hay ganadería, ya todo el espacio que antes se utilizaba para la ganadería lo ocupa el monocultivo transgénico. Y los campos están condicionados también porque están rodeados de campos sojeros y en épocas de fumigación esos campos son fumigados tan en forma aérea o terrestre con mosquitos, así que esos campos también están bastante condicionados porque los alimentos de los animales no son naturales, evidentemente, tiene algún tipo de contaminación por las dispersiones de las derivas, debe haber. Dos voces por demás de interesante. Jeremías es integrante de la Feria Campesina Desvío a la Raíz, ese bellísimo, honesto y digno espacio que han creado allí en Desvío Arijón, una localidad muy cercana a la ciudad de Coronda. Roberto Sacchi es de San José de la Esquina, y también alerta sobre lo mismo, sobre la deriva, o sea, cómo desplaza el viento el veneno y cómo forma una nube tóxica en un lugar donde vivimos 12 millones de habitantes. Segundo paréntesis del programa es la luz amarilla. La luz amarilla de hoy habla sobre contaminación y algunas advertencias que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Segunda luz del programa, luz amarilla, y vamos a hablar de un informe que emitió la Organización Mundial de la Salud acerca de 4 acciones primordiales para reducir la contaminación que se produce en la atmósfera. Este informe presenta 4 acciones para reducir la emisión de hollín, metano y ozono, no solo porque contribuyen enormemente al calentamiento global, sino porque tienen un impacto directo en la contaminación atmosférica y por tanto en la salud de las personas. De ellos, el que más preocupa es el hollín, porque contribuye a las partículas finas, el contaminante que más influye en la salud. De hecho, tiene un impacto directo en las 7 millones de personas que pierden la vida anualmente a causa de la contaminación del aire. Un informe conjunto de la Organización Mundial de Meteorología y de la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que la reducción de estos contaminantes ayudaría a evitar una media de 2,5 millones de muertes prematuras anualmente en 2030. Ante esta realidad que preocupa, la Organización Mundial de la Salud está invitando a la ciudadanía a proyectar 4 acciones que pueden reducir las emisiones de gas a la atmósfera. Estas son reducir el tráfico en las ciudades. Además, se deben promover dietas más sanas basadas en alimentos vegetales y reducir la ingesta de carne roja y procesada, con el objetivo de recortar las emisiones a través de la deforestación y los excrementos de las vacas. También habría que hacer un esfuerzo para reducir el uso de fósiles sólidos para cocinar. Y por último, se recomienda reducir las emisiones de los vehículos a través de los métodos de producción más efectivos y de controles más estrictos. Es importante saber que estas acciones que nosotros mismos podemos hacer ayudan a reducir la contaminación que en tanto afecta no solamente al medio ambiente, sino a la salud de las personas.
Volvemos al corazón del programa, estamos hablando sobre esta media sanción que tiene el proyecto de la diputada Bertero, que habrá que decir que le comprende las generales de la ley, como dicen los abogados, porque la misma diputada, la diputada Bertero, que presenta el proyecto de ley, que es aprobada en la Cámara de Diputados, es la propietaria de un campo, por lo tanto seguramente está legislando pensando no solo en el bien común, ojalá que así fuera, pero también pensando en su propia conveniencia empresarial o económica. Volvemos al corazón del programa. Dijimos que hay dos proyectos de ley. Uno que no se trató, el presentado por el diputado Tesa. Es un proyecto de ley que quedó trunco, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el que firmó el proyecto y autor junto con otros. Por un lado el diputado Tesa y por otro lado Carlos Manesi, que es integrante del Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe y también integrante del colectivo Paren de Fumigarnos. El colectivo Paren de Fumigarnos es un colectivo conformado por organizaciones sociales, grupos de vecinos autoconvocados de muchísimos pueblos del interior que se resisten a que sean envenenados. Es un colectivo que surgió en el año 2006 con el CEPRONAT, una propuesta del CEPRONAT, conjuntamente con otras dos organizaciones, largamos la campaña. Y bueno, esa campaña tenía por objeto hacer visible esta problemática que estábamos nosotros viendo, informar a la sociedad, informar a los vecinos de que los productos que se utilizan en la agricultura hoy en Argentina no es agua bendita, como nos quisieron hacer creer. Nosotros hemos tenido que batallar muchísimo para demostrar de que los productos, el glifosato, el 2,4-D, el endosulfán, no son agua bendita, sino que son venenos diseñados para matar y que si tienen la capacidad de eliminar insectos o otros organismos, seguramente va a tener también la capacidad para dañarnos a nosotros, porque nosotros somos parte del ambiente, somos parte de todo esto que está sobre la faz de la tierra. Así que la campaña tuvo ese objetivo y creo que hemos tenido logros importantes, como por ejemplo, como decía hoy, un fallo histórico de un amparo que se presentó en San Jorge en el año 2009 y que fue como una bisagra en esta lucha, porque por primera vez un juez dice de que realmente no se puede fumigar al lado de la gente porque le está haciendo daño. Bueno, estamos transitando este camino. En este camino hemos encontrado a los compañeros del Paren de Fumigar que nos acercaron un proyecto que nos convenció, que reelaboramos, que discutimos y que lo presentamos en el año 2013. Ese proyecto perdió estado parlamentario en noviembre del año pasado, lo retomamos este año, lo presentamos. Hay un proyecto de otro diputado que pretende discutir esto con la intención de bajarle las cuestiones que están planteadas. El peligro es que hagan algo para que no pase nada. Esto también es una cuestión que hay que tener claro, porque uno presenta un proyecto, ese proyecto transita por diversas comisiones, se hacen modificaciones y luego pueden aprobar eso, darle fuerza de ley a una cuestión que en realidad sea un tapadero, digamos, de lo que realmente importa. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Toda la zona de la Pampa Húmeda es una zona de gran producción sojera y bueno, hay muchas presiones sobre los senadores como la hay sobre diputados, además de las presiones que tienen que ver con las grandes empresas. Es decir, Monsanto no se va a quedar cruzada de brazos, sino permitiendo que nosotros prohibamos la fumigación en sus diversas formas o las acotemos. Van a hacer todo lo que tengan que hacer, todos los lobbies que tengan que hacer. Hay intereses muy fuertes en el tema del que estamos hablando. Intereses muy fuertes que además se replican de alguna manera también en los estados nacionales y provinciales y aún municipales. ¿Por qué digo que se replican? Porque la agricultura esta industrial con estos elementos está proveyendo, más allá de que equivocadamente, está proveyendo el 32% de las retenciones.
35, ¿no? Me quedé corto. 35%, y esto le sirve al Estado para sostener el aparato estatal y para sostener algunas políticas. Entonces no es tan fácil, esto es lo que yo digo. Nosotros planteamos que la agroecología es una de las salidas, es decir, trabajar el campo, preservando la tierra, preservando la salud de la gente y dándole los elementos, digamos, los herbicidas o los fungicidas o lo que sea, de corte natural que no perturben a la gente, que los hay. Bueno, ahí estaba Carlos Manesi, José Tesa. Decíamos que estábamos apenados, estábamos tristes por lo que sucedió en la Cámara de Diputados, pero no resignados ni mucho menos. Se ha presentado un recurso de amparo en la justicia declarando algunos vicios de inconstitucionalidad del proyecto Bertero. Hay que esperar que pasen senadores. Hubo un encuentro hace poco aquí en la ciudad de Santa Fe de ambientalistas preocupados por este tema. Hay una marcha que va a aparecer hoy en la agenda por la Ruta 34 de vecinos de pueblos rurales que hablan justamente sobre su preocupación. Digo, no están aquellos que pelean por un modelo distinto paralizados. Por el contrario, están caminando y siguen reclamando. Momento de presentar la última luz del semáforo, si le parece bien. En la luz verde habla sobre cómo combatir, cómo puede, en este caso la mano del hombre y la ciencia, favorecer cuando hay algunas especies que están en peligro de extinción. La chita es el animal felino más grande del mundo, pero al ser cazada por los hombres que buscan su piel, está siendo amenazada tanto en África como en Medio Oriente. Para mejorar su estado de conservación, científicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires estudiaron la reproducción y por primera vez en el mundo lograron un embrión para la clonación. Los investigadores argentinos realizaron muchos intentos y probaron diferentes caminos para llegar a conseguir el embrión clon. El trabajo realizado por científicos argentinos empezó en el Zoológico de Buenos Aires, extrayendo pequeñas células de piel de una chita que se encuentra en ese zoológico. Luego, el operativo de la clonación siguió en el laboratorio que dirige el doctor Salamone de la Facultad de Agronomía allí en Capital Federal. Se fusionaron las células de la piel de chita con otros óvulos de gatos domésticos, cuyos núcleos habían sido removidos y no tenían zona pelúdica. Hicieron varios intentos de fusión hasta que obtuvieron embriones clones. Estos intentos de clonación se vienen realizando en el mundo hace 15 o 20 años. Hasta el momento no habían tenido mucho éxito, solo habían sido pocas las especies que pudieron ser clonadas. Dos congresos que se van a llevar a cabo en la Universidad de Buenos Aires. Una marcha que une el sur con el norte de la provincia de Santa Fe. Son algunos de los temas que te presentamos en la Agenda Verde de hoy. Desde el 1 al 4 de diciembre se llevará a cabo el segundo Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y el segundo Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, titulados Argentina y Ambiente 2015. Se desarrollarán actividades en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, ubicada en Intendente Guiraldes, 2160. Por inscripciones e información, www.aa2015.com.ar. Entre el 6 y 8 de noviembre se realizará la Caravana por la Vida, bajo la consigna Plantate por una vida sin venenos. La actividad es organizada por un conjunto de organizaciones sociales, ambientalistas y vecinos autoconvocados de pueblos fumigados. La salida será en la ciudad de Rosario, el viernes 6 de noviembre, y finalizará en Ceres, donde se llevará a cabo un encuentro regional de pueblos afectados por las fumigaciones en la provincia de Santa Fe. Los organizadores invitan a todos a sumarse con vehículos. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, La Verdecita, Granja Ecológica, se presenta en el Mercado Progreso ubicado en calle Balcarce 1635, frente a la Plaza Pueyrredón. En este momento de conclusiones, con algunas ideas aquí apuntadas para hacer lo más prolijo posible, nos queda al menos la sospecha. La sospecha de que se ha aprobado algo, pero en realidad para que no cambie absolutamente nada. La sospecha no. La absoluta certeza de que los diputados que durante 4 o 5 años junto con los legisladores
en diferentes años legislativos no trataron los proyectos de ley y se fueron cayendo, fueron perdiendo estado parlamentario, finalmente ahora aprueban algo a espaldas de nuestra gente. No sirvió, parece, lamentablemente, o no escucharon, sí sirvió, me corrijo, sí sirvió. No escucharon ellos movilizaciones, radios abiertas, reclamos, recitales, solicitadas. Insisto con esto, 30.000 firmas juntadas por santafesinos, no escuchó. Ellos, que dicen ser los representantes de la comunidad, votaron otra cosa. Votaron dándole la espalda a la gente. Y entonces serán responsables ahora de lo que dicen diferentes estudios científicos, que en diferentes localidades de nuestra provincia se ha duplicado y hasta triplicado los casos de cáncer, de leucemia, de lupus, problemas respiratorios, problemas dermatológicos. Serán responsables ellos de estas enfermedades, serán responsables ellos de las muertes que se ocasiona, y no exageramos cuando decimos esto, este modelo biotecnológico. Serán responsables ellos de cada uno de los males que afligen a los santafesinos. Hace poco se llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires un congreso de médicos de pueblos fumigados, y allí científicos y médicos de la Universidad Nacional de La Plata encontraron que el algodón y las gasas esterilizadas ya tienen glifosato, porque como se las fumiga, luego aún esterilizándolo queda en la deriva. Vaya que es grave el problema, ¿no? Vaya que es terrible el problema. Bueno, tendrán ellos que escuchar, tendrán ellos que hacerse cargo, y tendremos nosotros, cada uno de nosotros, seguir caminando, como se dice habitualmente, movilizados por la calle, porque sabe que cuando una comunidad camina por la calle, hace historia. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado Maricol en la piel, los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos procaces. Yo los llamo los gobiernos procaces. Cortan el presupuesto de los